Buenos días a todos. Yo soy Marino Zapatero del Club de Calidad. Muchísimas gracias por vuestro interés y por vuestra asistencia o participación en este webinar sobre protocolos frente al COVID que hemos organizado en colaboración con AENOR y con PFS Grupo. Muchísimas gracias tanto a AENOR y a Juan Lucas García como a PFS y Gema Granado, que son quienes liderarán la mayor parte del contenido de este webinar, y también a Gema Caramés, que nos acompaña desde las oficinas del Club de Calidad y que nos estará también ayudando en la coordinación. Aparte de daros la bienvenida y de agradecer que estéis participando, os quiero recordar que, como en anteriores webinars del club, podéis plantear cualquier duda a través del chat. En la parte inferior de vuestra pantalla veréis unos iconos y uno dice chatear, es como un bocadillo de un cómic, y ahí mismo podéis plantearnos cualquier cuestión, cualquier duda, cualquier pregunta. Las responderemos todas al final. Tenemos reservada al final de este webinar un pequeño espacio para responder las dudas, con lo cual, según os surgen, las podéis poner ahí y al final las responderemos todos. Así que, si os parece, vamos a dar inicio ya a la actividad y le doy paso a Juan Lucas García de AENOR para que nos empiece a comentar el asunto de los protocolos frente al COVID. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marino. Muy buenos días. Y lo primero, desearos que estéis todos bien y con mucho ánimo, ¿no? Que es importante en estos momentos. Muchas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias también al Club Asturiano de Calidad y a PFS por impulsar esta iniciativa que en los momentos actuales, como todos estamos viendo, bueno, pues se antoja más que necesaria. No os voy a contar nada acerca de las circunstancias y de estos tiempos, ¿no? Porque yo creo que todos los estamos sufriendo, padeciendo y además gestionando de la mejor manera posible. La situación, yo creo que nueva para todos nosotros, bueno, pues nos ha puesto a prueba, ha puesto a prueba la resistencia, la resiliencia, como se dice ahora, de la sociedad y también de nuestras empresas, ¿no? Como parte del tejido económico en el que estamos. La verdad es que ha habido muchísimas iniciativas, no solamente en Europa, sino también en el resto del mundo, vinculadas a cómo las empresas y cómo la sociedad en general podría retornar hacia lo que se ha denominado esa nueva normalidad de una manera segura y con todas las garantías posibles, minimizando en todo lo posible los riesgos derivados de la pandemia y los riesgos derivados del contagio del COVID-19. Por todo ello, desde AENOR, en contacto con determinadas organizaciones empresariales y con parte de la administración, se decidió en su momento poner en marcha un esquema de certificación que permitiese a todas aquellas empresas y a todas las organizaciones que lo quisieran, pues garantizar que los protocolos puestos en marcha frente al COVID-19 cumplen con toda la legislación de aplicación, cumple con todos los requisitos que aparecen en las guías sectoriales desarrolladas por sus asociaciones de referencia, y además se ponen en marcha de una manera constante y vigilando en todo momento que esas medidas son efectivas. Desde AENOR también se decidió no desarrollar un esquema ad hoc o una guía ad hoc por un motivo, porque la situación es muy cambiante. Es muy cambiante y requiere de cierto dinamismo a la hora de poder reaccionar y tomar en consideración, bueno, pues todas las situaciones que valga la redundancia, se están produciendo relacionadas con el COVID, ¿no? Hay que tener en cuenta también que los momentos en los que vivimos son momentos de mucha incertidumbre, porque no sabemos realmente cómo va a evolucionar la situación y no sabemos realmente cómo la ciencia o cuándo la ciencia va a poder tener resuelto el tema, o bien de la vacuna o bien de algún tratamiento que pueda, bueno, pues paliar la situación de pandemia, de confinamiento, de anormalidad que estamos viviendo. Todos los sectores de actividad, prácticamente todas las organizaciones sectoriales, han ido acompañando al Ministerio de Sanidad en la elaboración de guías, guías muy bajadas al terreno, muy pegadas a la actividad de las empresas, y esas guías son las que en su mayoría están tomando como referencia todas las organizaciones que están contactando con nosotros para evaluar la posibilidad de certificar sus protocolos de COVID.
Este esquema de evaluación, que está basado en la experiencia que llevamos acumulada ya desde hace 30 años, pues pretende dar respuesta a una pregunta muy sencilla, que es cómo las empresas pueden garantizar, cómo pueden asegurar a sus partes interesadas que están tomando todas las medidas adecuadas, todas las medidas que están en su mano para evitar, en la medida de lo posible, la propagación del virus. Es decir, para hacer que su actividad sea lo más segura posible. Sí, Gemma, puedes pasar la diapositiva sin problema. Nuestro esquema está basado en nuestro esquema de certificación está basado en dos aspectos principales. El primero, evaluar los protocolos que se desarrollan en las empresas para comprobar que están correctamente estructurados y que además contienen todas las medidas que han sido recomendadas tanto por el Ministerio como, en su caso, por guías sectoriales o estudios de referencia. Y una vez analizado ese protocolo de manera documental, contrastar que las medidas que se han establecido por la organización efectivamente se están llevando a cabo y están siendo efectivas. Teniendo en cuenta lo siguiente, que el riesgo nunca lo vamos a poder eliminar del todo, pero sí podemos trabajar y gestionar para que ese riesgo sea el menor posible. Estamos hablando en estos momentos de riesgos de contagio que afectan a la actividad de cualquier organización, con bajas, con interrupción de actividades esenciales para la correcta prestación del servicio o la fabricación del producto, con repercusión en cuanto a imagen corporativa, eso sin contar, lógicamente, del impacto económico que tiene en la cuenta de resultados cualquier incidencia que se produzca relacionada con ese tema. Gemma, por favor, pasamos la siguiente. Uno de los temas que más debatimos en AENOR acerca del contenido de esos protocolos radicaba en cómo la organización, cómo las empresas teníais que evaluar en este momento en concreto los riesgos derivados del COVID. Es decir, cómo actualizar vuestras evaluaciones de riesgos, tanto las vinculadas a vuestros sistemas de gestión de calidad como las vinculadas a vuestros sistemas de gestión de salud laboral. De hecho, todas aquellas empresas que tengáis un sistema certificado ISO 9001 o de ISO 45001, ya habéis pasado, ya habéis realizado una evaluación de riesgos. Desconozco, y eso sí sería un buen tema para debatir, cuántas empresas habían contemplado en su evaluación de riesgos inicial que se diera una situación como la que estamos viviendo. La verdad es que es un tema de debate y bueno, nos llevaría, seguro que nos llevaríamos muchas sorpresas, ¿no?, acerca de cuántas empresas contemplaron esta situación en su análisis de riesgos inicial. Pero bueno, ahora mismo sí hay que actualizar y revisar la gestión de los riesgos específicos de la organización. Y hay que tener en cuenta todas las partes interesadas. Absolutamente todas aquellas partes interesadas con las que nos relacionemos y en un momento determinado pueda haber un riesgo de contagio evidente. Ese análisis, como digo, corresponde a las organizaciones y nosotros verificaremos que efectivamente se ajusta a la realidad y a la actividad de la organización. El protocolo también tiene que contemplar aspectos relacionados con la gestión de la salud laboral de los trabajadores, con la formación, con la información y con la gestión de la comunicación acerca de todas las medidas que se ponen en marcha. Y también ese protocolo tiene que tener un pequeño plan de continuidad. Es decir, ¿qué vamos a hacer en el caso de que pase algo? En el caso de que vuelva a haber una reactivación del virus, en el caso de que se adopten por parte de la Administración medidas de determinado tipo, ese análisis también tenemos que hacerlo y tenemos que reflejarlo de alguna manera. Un pequeño plan de contingencia que es importante para poder mantener la actividad de la organización y tomar medidas adecuadas en el caso de que ocurra cualquier contingencia. Y además, ese protocolo tiene que ir acompañado de las medidas organizativas adecuadas para dar respuesta a los riesgos que hemos identificado, tiene que contemplar las buenas prácticas de limpieza e higiene que se apliquen en los centros de trabajo y aquí también las medidas de protección que se adopten para asegurar y garantizar la seguridad de trabajadores, de clientes, de proveedores, de todas aquellas partes, como vuelvo a decir, interesadas que en algún u otro momento pueden tener contacto con nosotros. El proceso de certificación, Gemma, por favor, si puedes pasar, es un poco distinto al que normalmente conocemos de los sistemas de gestión tradicionales, basados en normas ISO. En este caso, evidentemente también por la excepcionalidad de las circunstancias, el certificado que se concede con una vigencia de 1 año, sometido
a la realización de auditorías trimestrales, que se desarrollan de la siguiente manera. Os voy a contar, en la diapositiva tenéis un poco las distintas fases, voy a ir enumerándolas y hacer hincapié un poquito en cada una de ellas, en lo más importante, para que lo tengáis claro. En primer lugar, una vez que la organización decide auditar y certificar, en su caso, el protocolo de medidas frente a COVID, se pone en contacto con nosotros, nosotros realizaremos una oferta, luego comentaremos un poquito esta parte de la oferta también, y le solicitaremos una serie de información. Con esa serie de información podremos dimensionar adecuadamente en función de una serie de criterios y enviar la oferta. Una vez aceptada la oferta, volveremos a recabar una información más completa de la organización y los protocolos que ha elaborado. Y realizaremos una evaluación documental de esos protocolos, en la que evaluaremos, que contemplan todas las recomendaciones establecidas por el Ministerio, qué guías de referencia sectoriales se han utilizado y cómo se integra ese protocolo con la actividad real de la organización. Es decir, si tiene encaje o no, o por el contrario, puede dejar cosas fuera. Una vez que desde los equipos de AENOR se revisa el protocolo, se elabora un informe que se presenta a la organización con todo aquello que se haya visto y que sea de interés para tener en cuenta de cara a la auditoría in situ. Esta auditoría in situ se realiza con la actividad de la organización puesta en marcha. Esto es importante para aquellas actividades que todavía estén en ese proceso de desescalada. Bueno, pues la actividad tiene que estar en marcha para poder hacer la auditoría presencial y poder comprobar que las medidas que se han reflejado en el protocolo están siendo llevadas a la práctica. De esa auditoría presencial de certificación también se deja un informe y, al igual que en otras certificaciones, en el caso de que haya alguna no conformidad mayor, pues se solicitará un plan de acciones correctivas a la empresa que deberá presentar en un plazo de tiempo determinado. Si todo va bien y se concede el certificado, al cabo de 3 meses realizaremos una nueva auditoría de seguimiento, que haremos en remoto, a distancia, para comprobar que se han incorporado, se han tenido en cuenta nuevos cambios en los protocolos de actuación y comprobar también, en la medida de lo posible, que los registros que evidencian el cumplimiento de las medidas se están generando correctamente. A los 6 meses de la concesión del certificado se realiza una auditoría de seguimiento con parte en remoto y con parte presencial. En este momento también se vuelve a auditar in situ a la organización y se vuelve a comprobar pues, que la empresa sigue funcionando de acuerdo a lo definido en el protocolo. Y al cabo de 9 meses se vuelve a hacer otra auditoría en remoto, es decir, se alternan auditorías en remoto trimestrales frente a auditorías en presencial. Y en el ciclo de un año poder auditar pues prácticamente todas las actividades de la organización, todos los centros que en su caso puedan estar incluidos en el alcance y tener una garantía en continuo de que efectivamente los protocolos cumplen con las guías de aplicación y además se están aplicando correctamente. Y ese es básicamente el proceso de auditoría y certificación que hemos definido. Como veis, es muy flexible, basado en los protocolos que elaboráis directamente en las empresas y con la capacidad suficiente para poder incorporar en cualquier momento todos esos posibles cambios o variaciones que se produzcan como consecuencia de la situación. Respecto a cómo lo vamos a hacer con el proyecto, bueno, en la pantalla tenéis la diapositiva con los beneficios. Bueno, yo creo que el primero de todos es evidente, ¿no? Que es intentar evitar que cualquier persona se contagie, y que además esa persona que se contagie pueda contagiar a nuestra cadena de suministro, básicamente, ¿no? Evitar en cualquier caso la inactividad de la organización. ¿Cómo lo vamos a hacer en este proyecto? Bueno, para solicitar todas aquellas empresas que estéis interesadas en dar el paso para la auditoría y la certificación, como os comentaba, recabaremos una serie de información. El club ha preparado un pequeño cuestionario que creo que se va a colgar el enlace en el chat para que todos aquellos que estéis interesados podáis enviárselo al club. Con esos datos nosotros prepararemos una propuesta, contactaremos a las empresas en el caso de que por su actividad o por su distribución, por sus circunstancias, sea preciso el tener más información y poder hacer una propuesta todavía más personalizada y más ajustada a las circunstancias, y elaboraremos la oferta. La oferta, en la parte económica, tiene
pues unos descuentos muy importantes frente a los importes oficiales que están aprobados por AENOR. Desde AENOR pensamos que un proyecto de este tipo es bueno, es positivo porque ayuda a generar confianza en el entorno, porque permite también a muchas empresas transmitir el trabajo que están haciendo en cuanto a evaluar y a gestionar los riesgos derivados de la sociedad, y además hay sectores de actividad donde bueno, un sello de este tipo puede ayudar a que los clientes y las partes interesadas bueno, pues, no tengan miedo, no tengan temor, ¿no?, a mantener esas relaciones empresariales. Con la oferta se enviará directamente a las empresas, y una vez que las empresas la acepten, pues ya comenzamos el proceso de planificación. El proceso de planificación y el trabajo muy ligado a los plazos que yo creo que nuestra compañera Gemma nos va a contar ahora mismo del proyecto del club. Y por mi parte, nada más, volver a agradeceros la asistencia. Cualquier tipo de pregunta la podéis hacer a través del chat, y al final yo creo que Marino pues, nos hará una ronda con todo ello. Si se me ha olvidado algo, Marino, Gemma, Perfecto. podéis decir sin ningún problema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Lucas. Yo creo que ha sido una exposición muy, muy clara. Ya hay alguna pregunta en el chat que, insisto, responderemos al final. Podéis hacer cualquier pregunta en el chat que tenéis en la parte inferior de la pantalla. Muchísimas gracias, Juan Lucas. Muchísimas gracias a AENOR porque ha planteado una respuesta rápida y, en nuestra opinión, muy útil a las circunstancias que estamos viviendo, y por eso hablamos de un proyecto, ¿no? Cuando hablamos de un proyecto, hablamos de una iniciativa que el Club de Calidad, AENOR y PFS ponen en marcha para facilitar que las organizaciones que lo deseen y que lo crean conveniente puedan enfrentarse a esta implantación y certificación de protocolos frente al COVID de manera lo más sencilla posible y lo más eficiente posible. Vamos a ver a continuación unos beneficios muy rápidos, una brevísima explicación del proyecto, ¿no? Es evidente que hay dos partes, una es lo que sería la implantación, los cambios que hay que hacer en la propia organización, y por otro lado el contraste externo, que sería esa actividad de certificación. Vamos a contar con dos aliados, por un lado para la implantación, Grupo PFS, por otro lado para el contraste externo, la certificación, AENOR. Con este proyecto, ¿qué buscamos? Que las organizaciones mejoren, generen confianza, se diferencien, puedan contribuir a desarrollar una mejor experiencia del empleado, pero también de cualquier otra parte interesada que se relacione con ellos. Y sobre todo, y esto es un punto clave, un punto absolutamente diferencial respecto a cualquier otra iniciativa, es que en este tipo de proyectos se promueve de manera muy activa la colaboración y el intercambio de experiencias entre todas las organizaciones participantes. Ahora mismo hay aproximadamente unas 75 personas participando en este webinar. Algunas de ellas ya habéis participado en proyectos anteriores del club y conocéis esta dinámica. Juntamos a todas las organizaciones participantes en distintas sesiones para que puedan compartir sus retos, puedan compartir sus experiencias, puedan comunicar sus soluciones, de manera que no solo se aprende de los expertos de PFS, no solo se aprende del contacto con AENOR, sino que se aprende también de lo que están haciendo, de lo que van construyendo el resto de organizaciones, creando una red, creando una sensación también de conjunto que permite avanzar con muchísima mayor solidez a lo largo del proyecto. O sea, que esta es la principal diferenciación. ¿Cómo lo haremos? Pues a través de una serie de etapas que hemos planteado y que nos va a explicar Gemma Granado de Grupo PFS con mayor detalle. Son estas que veis aquí, y para el desarrollo técnico le voy a pedir a Gemma que tome directamente la palabra y nos explique en qué consiste este proyecto de tipo colaborativo que hemos organizado con ellos y con AENOR. Gemma, cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marino. Bueno, lo primero de todo, saludar a todo el mundo. Muchas gracias por participar, y espero que despierten en vosotros el interés y las ganas con las que nosotros lo organizamos. Y uniéndome un poco al inicio de la participación de Juan Lucas, lo primero que me gustaría sería que todos estemos bien en estos momentos y con muchas ganas de volver a incorporarnos a nuestra, no sé si nueva normalidad o a nuestra actividad o realmente a lo que nos toca vivir ahora mismo. Un poco por eso yo creo que se organiza este proyecto, ¿no? Porque yo creo que tanto el club como PFS Grupo,
como AENOR nos sentíamos obligados, yo creo, con todos los clientes que ya conocíamos, con las organizaciones que están confiando en nosotros habitualmente y con el resto de organizaciones de una comunidad autónoma que necesita que su actividad económica vuelva a funcionar y vuelva a funcionar además de una forma segura, tanto para sus trabajadores como para todos los clientes o usuarios, colaboradores, etc. Entonces, eso es lo primero que me gustaría destacar. Y luego me gustaría unirme también a lo último que nos comenta Marino. Lo último que nos comenta Marino es la parte de colaboración e intercambio, algo distinto en todos los proyectos que el club pone a nuestra disposición. Bueno, pues yo aquí quería remarcar además que no solamente es la colaboración y el intercambio que van a tener las propias organizaciones, sino que Club, PFS y AENOR ya está llevando a cabo esa colaboración y ese intercambio porque realmente estamos diseñando el proyecto en conjunto y estamos diseñando todo lo que tiene que ver con los protocolos y todo lo que tiene que ver con la sistemática de trabajo de forma que lo diseñemos cumpliendo todo lo que nos va a pedir o todo lo que nos pide ese reglamento de AENOR, estando en contacto directo también con los técnicos de AENOR, lo cual me parece muy importante. ¿Me oís? Perdón. Sí, Gemma, te oímos bien. Vale, Gracias. es que me salió un mensaje de interrupción en el ordenador que no sabía muy bien por qué era. Bueno, pues continúo. Entonces me gustaría también eso, seguir haciendo referencias a parte de colaboración e intercambio. Y una vez que os comento esto, realmente mi parte es un poco más la parte técnica de proyecto, ¿no? Describiros por qué organizamos el proyecto de esta manera, teniendo un poco en cuenta ese reglamento de AENOR, que era básico para las organizaciones. Entonces, para ello definimos en este proyecto unas 4 fases que veis arriba en la imagen, una parte de preparación de este proyecto, la parte de implantación, la parte de certificación y la parte de autocontrol. Para ello, dentro de cada una de ellas hemos definido diferentes etapas, ¿vale? Que os voy a ir describiendo a lo largo de la presentación. Pero hay una cosa también muy remarcable dentro de este proyecto y es lo que veis abajo. Es decir, este proyecto está basado en 40 horas de formación que además son bonificables, con lo cual todo eso es muy beneficioso para la organización a la hora de implantar el proyecto y sigue un poco la línea de otros proyectos exitosos que tuvo en los últimos años el Club Asturiano de Calidad, en el que algunos tuvimos la suerte de participar. Entonces, a partir de ahora voy a ir describiendo poco a poco cada una de las etapas y cómo vamos a ir dando cumplimiento a cada una de ellas para acompañar a las empresas en todo el proceso, tanto en la consecución del certificado como en la parte que nos habla Juan Lucas, que AENOR va a continuar. Es decir, el certificado de las empresas lo va a poder tener en un plazo de tiempo muy corto, pero AENOR no se baja en este caso del seguimiento de las empresas, sino que nos va a hacer un seguimiento con una continuidad bastante estrecha, ¿vale? Por tanto, es muy importante también mantener ese autocontrol. Entonces, ahora, Gemma, si quieres ir pasando para ir viendo cada una de las etapas. Bueno, en esta primera etapa de preparación es un poco en la fase en la que estamos, ¿vale? Estamos en esta fase de lanzamiento del proyecto, estamos en esta webinar que nos pareció interesante para poder explicaros a todos esto que estamos compartiendo, pero realmente esta primera fase concluiría con la primera jornada del proyecto, que es la sesión 1, en la que introduciremos un poco cuál es la sistemática de trabajo de este proyecto y empezaríamos con todo lo que tiene que ver con el análisis de contexto interno y externo necesario para poder analizar todos esos riesgos que nos estaba comentando Juan Lucas y que son básicos para comprobar si nuestro protocolo, los que ya tenemos implantados, son válidos y qué nos falta dentro de la organización según este reglamento. Hay que tener en cuenta para ello la estructura que tiene la organización, no todas sois iguales, no todas tenéis la misma estructura física, no todos os dedicáis a las mismas actividades, no todas atendemos al público, no todos tenemos el mismo tipo de trabajadores, tenemos subcontratistas, no los tenemos. Entonces, todo eso es básico para poder hacer un buen análisis. Y hay una parte también que tenemos que tener muy en cuenta, que es la identificación de toda la normativa que está bombardeándonos todos los días y que tenemos que cumplir y tenemos que ir adaptándonos, y todas las guías de actuación que puede haber con respecto al COVID-19 en los diferentes sectores que estéis trabajando, porque no todas las guías son iguales, tienen una parte general que seguramente nos interesa a todos, pero hay otras particularidades que tenemos que ir viendo. Y viendo también cómo podemos ir dando cumplimiento entre todas esas guías, porque muchas veces son muy generales, nos dicen hay que desinfectar, ya, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué productos? ¿Cuáles son válidos? ¿Cuáles no son válidos? Etcétera, etcétera. Entonces, en ese primer momento tendremos que identificar en qué situación estamos cada una de las empresas que participe con respecto a esos puntos que os estoy comentando. Una vez que tengamos esa parte, podremos pasar a la etapa siguiente, ¿no? Que es la etapa de implantación.
En esa etapa de implantación, si os dais cuenta, nosotros habíamos definido 3 etapas. Es en las 3 etapas en las que PFS tiene una mayor participación en el proyecto y también en la parte en la que iremos distribuyendo una mayor cantidad de horas de esas que estamos hablando de formación. En la primera parte tenemos que ver cómo somos capaces de identificar y evaluar los riesgos. Todos estamos últimamente muy familiarizados en los sistemas de gestión, en nuestra evaluación de riesgos, con de seguridad y salud laboral, con todo lo que tiene que ver con riesgos. Pero es que ahora tenemos que hacer algo más. Tenemos que identificar los riesgos específicos derivados de una pandemia como es la del COVID-19. Y seguramente nos va a ayudar a identificar riesgos de ahora en adelante para otro tipo de cosas similares que no habíamos hecho, como bien nos decía Juan Lucas en su participación. Pero realmente tendremos que hacerlo de una forma sencilla y adecuada. Nosotros ya estamos trabajando en definir una sistemática común que se pueda implantar de una forma más o menos generalizada en todas las organizaciones y no solamente que se pueda implantar, sino que de una forma ágil nos permite identificar aquellos protocolos que aún no tenemos desarrollados y que sería necesario definir para poder llegar de una forma adecuada a la certificación. Volviendo a remarcar que todos esos protocolos, todos esos análisis de riesgos los pondremos en común en la segunda sesión para, entre todos, hacer una evaluación de riesgos lo más completa posible. Podemos adelantar, Gemma. Con esto entraremos en la etapa 2. ¿Vale? Una vez que tenemos bien identificado todo lo que es nuestra situación en esa parte de análisis de contexto, tanto interno como externo, una vez que tenemos identificados y evaluados nuestros riesgos y por tanto sabemos aquellos que son importantes y sobre los que tenemos que actuar, realmente lo que tenemos que empezar es a diseñar y elaborar esos protocolos o a revisar, en algunos casos, algunas de las empresas que podéis participar, ya habéis estado trabajando seguramente en algunos protocolos, bueno, pues un poco por las necesidades de cada momento. Bueno, pues tendremos que ver esos protocolos que estáis diseñando y tendremos que ver cómo vamos trabajando en nuevos. Realmente esos protocolos estarán relacionados tanto con las medidas de seguridad laboral que tiene la organización y cómo se mejoran con respecto a esta situación. Las buenas prácticas de limpieza e higiene, incluso de mantenimiento, dependiendo de qué sectores estemos hablando, el mantenimiento de determinada maquinaria, de determinada herramienta, puede ser importante a la hora, necesitará un protocolo también. Las buenas prácticas organizativas en el desarrollo que tengamos de la actividad, cuando entramos, cuando salimos, cómo hacemos los turnos de trabajo, se pueden cruzar, no se pueden cruzar, ¿vale? También es importante en determinados sectores, unos más que en otros, dependiendo de lo que nos dediquemos, cómo gestionamos todos los residuos que puedan quedar derivados del control de determinados productos infecciosos y demás. Y, por supuesto, la última parte que nos hablaba Juan, de toda esa parte de gestión de crisis y continuidad de negocio. Por ello, lo que hemos establecido es 3 jornadas de formación, ya veis, repartidas a lo largo del mes de junio, porque otra de las cosas que hemos intentado hacer con este proyecto es que sea muy ágil, muy rápido, porque todos sabemos que las necesidades de las empresas son inmediatas en este caso. Esto es un proyecto que se puede hacer a largo plazo. Entonces, por eso realmente fuimos poniendo las formaciones a lo largo de todo el mes de junio separadas en periodos de una semana para que pudiésemos dar la formación, trabajar durante esa semana para ejecutar las tareas que se deriven de esas formaciones y poder revisarlas en las jornadas siguientes. Todo esto acabaría, pues como veis, a principios del mes de julio. Hombre, algunas de estas fechas, ya veis que están las fechas propuestas, algunas a lo mejor se puede ir modificar y tal, pero en principio estarían casi cerradas. A partir de aquí, avanzamos hacia la etapa 3. La etapa 3 es una etapa que se puede ir dando a medida que se están desarrollando las siguientes, porque aquí ya estamos hablando de estar poniendo en marcha los protocolos y medidas que estamos diseñando después de esas formaciones. Esos protocolos tienen que implantarse prácticamente. Ya nos estaba comentando Juan Lucas que realmente AENOR nos va a revisar desde el punto de vista documental todo aquello que hemos hecho, de ahí se derivará un primer informe, pero además luego hay una revisión in situ, una revisión con la actividad funcionando. Por tanto, nosotros, antes de que tenga lugar esa visita por parte de AENOR, lo que vamos a hacer es ayudar a las empresas a hacer esa revisión documental, puesto que vamos a conocer cuáles son los requisitos que está demandando AENOR por la unión que vamos a tener con sus propios auditores, ¿vale? Y vamos a hacer unas auditorías internas, ¿vale? Como un ensayo general para esas auditorías que luego va a hacer AENOR de forma presencial. Con todo esto, lo que habremos conseguido será preparar las organizaciones que queráis participar en este proyecto en
la consecución de ese certificado según el reglamento que ha diseñado AENOR, y el que tendremos que estar siempre actualizándolo, porque realmente ya os dais cuenta que estamos siendo bombardeados continuamente con nuevas guías, con nuevos protocolos, con nueva normativa, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener que estar siempre trabajando en que eso esté actualizado. Seguimos, Gemma, por favor. Con esto llegamos a la tercera fase y a la cuarta etapa dentro de este proyecto, que realmente es la certificación. Toda esa parte de auditorías externas por parte de AENOR. No me voy a extender en la explicación de lo que conlleva estas auditorías, puesto que ya Juan Lucas nos ha explicado muy bien toda esta parte de certificación por parte de AENOR. Y lo mismo, intentamos que estas certificaciones pudieran ser a lo largo de meses como julio y agosto, por la rapidez que queríamos darle al proyecto. Y además, cuando montamos este proyecto, consideramos que nuestro compromiso con las organizaciones que participaran no tenía que finalizar en el momento que las organizaciones tuvierais ese primer sello, sino que teníamos que acompañaros también en el mantenimiento, puesto que va a haber esas revisiones trimestrales por parte de AENOR. Por lo tanto, era muy importante que todas esas guías que sigan saliendo, toda esa normativa que nos pueda influir en los protocolos que ya tenemos en marcha, incluso la revisión de nuestros propios riesgos, porque al ir implantando medidas, esos riesgos pueden ir bajando de nivel y la evaluación puede variar, pues pudiéramos acompañar. Por tanto, hemos establecido que la formación no acabaría en el momento que obtenéis el sello, sino que realizaríamos otras 2 jornadas de formación a lo largo del año para poder continuar apoyando a las organizaciones. Y realmente haríamos otra auditoría externa, pues más o menos a lo largo del mes de enero, del 21, del mes de febrero, que sería más o menos cuando correspondería el siguiente seguimiento presencial de AENOR, según el proceso de certificación que nos comentó Juan Lucas al principio. ¿Vale? Entonces, nosotros consideramos que el servicio que deberíamos de dar a las organizaciones, tanto el Club Asturiano de Calidad como PFS como AENOR, considerábamos que lo importante era dar un servicio global a las organizaciones y poder mantener con vosotros una relación continua para ayudaros a mantener actualizado todos esos protocolos. Por eso realmente lo extendimos también a esta parte de autocontrol, que además es una parte que habla claramente del reglamento de AENOR y es una fase que ellos consideran que se debe de ver en las organizaciones, ¿vale? No solamente cómo llegaron a la implantación, sino cómo mantienen toda esa implantación de esos protocolos a lo largo de su actividad. Y bueno, sin más, yo creo que agradeceros a todos que nos hayáis escuchado y que hayáis participado. Y vuelvo a darle un poco la participación a Marino para que nos hable ya más de todo lo que es la parte más económica y demás de este proyecto. Muchas gracias a todos y gracias, Marino. Gracias, Gemma. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hecho una presentación rápida y concisa de lo que son las distintas fases del proyecto. También nos habíamos comprometido a que este webinar tuviese 45 minutos de duración para no exceder, y lo que voy a hacer ahora es un rapidísimo repaso de las condiciones del proyecto. Lo que hemos desarrollado es una iniciativa, por un lado, ambiciosa, como veis, ¿no? Es una iniciativa única en la que una organización puede enfrentarse a esta cuestión de manera ágil y sencilla, y que además se pudiese desarrollar en las mejores condiciones posibles. ¿Qué queremos decir con las mejores condiciones posibles? Pues por un lado, que hay un precio del proyecto que, como podéis ver en pantalla, aprovechando que la formación que se incluye es bonificable, permite recuperar parte del coste y se hace con unos costes finales para la empresa. Tenéis ahí una estimación muy asequibles. Estamos hablando de que es obligatorio al menos inscribir a 2 alumnos en el proyecto. El coste final, si inscribimos 2 alumnos, es de un poco más de 1.000 euros, es decir, estaríamos hablando de un coste de 1.100 euros por alumno. El coste total para la empresa sería de 2.200, pero calculada después la bonificación estimada, estaríamos hablando de poco más de 1.000 euros de coste para la empresa. En el caso de que fuesen 3 alumnos, el coste incluso se acabaría un poco por debajo de los 1.000 euros. Esa es la parte de implantación.
En cuanto a la parte de certificación, como ya había comentado Juan Lucas en la parte inicial, contamos con importantísimos descuentos por parte de AENOR. Si queremos conocer exactamente del importe que estamos hablando, la manera más sencilla y más rápida es que con el enlace que hemos pasado al inicio de la sesión a través del chat, lo podéis encontrar ahí, hay un Word que podemos descargar, donde con los datos concretos que se necesitan para hacer un presupuesto, nos lo enviéis. Y con eso podríamos hacer una estimación rápida del coste que tendría la parte de la certificación. Insisto, no obstante, en que cualquier pregunta de las que estéis pasando por el chat las vamos a ir contestando al final de esta presentación. Por otro lado, quería terminar, ¿no? Aparte de los precios, quería hablar de dos cosas más, que son los plazos y las plazas. En cuanto a los plazos, termina la inscripción el 26 de mayo, muy pronto, porque empezamos también muy pronto el 29 de mayo, porque consideramos, como bien decía Gemma hace unos minutos, que hay que ser ágiles. Este proyecto hay que hacerlo ya. Y para hacerlo ya y certificarse cuanto antes, tenemos que empezar la formación ya en el día 29 de mayo. Y en cuanto a las plazas, una cuestión, digamos, que es evidente, ¿no? Para que la formación sea bonificable no podemos admitir más de un número concreto de alumnos, con lo cual no podemos admitir más que un número concreto de empresas. En función de si las empresas suscriben a 2 o a 3 alumnos, dependiendo de eso estará el número de plazas. Pero bueno, en ningún caso podríamos admitir a más de 15 empresas. Lo digo también porque con estos plazos y estas plazas atenderemos lógicamente al orden de inscripción que vayamos recibiendo. Toda la información del proyecto la voy a poner en el chat en el que estamos hablando también, para que cualquiera pueda revisar nuestra web todos los contenidos, y también en ese mismo enlace que estoy subiendo pues en este momento mientras hablo, aparte de encontrar toda la información, podréis encontrar el enlace para inscribirse en caso de que estéis interesados. Termina aquí, por tanto, nuestra intervención, y si os parece, tenemos todavía unos minutos, vamos a dar paso al turno de preguntas. Tenemos varias ya a través del chat y voy a empezar, si os parece, yo creo que bueno, podríais conectar cámaras y micro, tanto Gemma como Juan Lucas. Voy a empezar. Romina nos pregunta, ¿la certificación sería por centros o en general para toda la empresa? Y más adelante pregunta también, si tenemos varios centros, ¿la auditoría incluye visitas en todos? Vale, empezamos por lo primero. Esta es una certificación que está basada principalmente en el centro de trabajo, porque es donde, en teoría, consideramos que es donde se pueden dar los contagios sobre este tema. En un mismo centro de trabajo no se pueden excluir actividades. Es decir, eso lo tenemos también claro. Y lo que sí se puede hacer es que una empresa que tenga varios centros de trabajo pueda definir protocolos para algunos de ellos y excluir a otros. Eso sí está contemplado. No tiene mucho sentido, pero sí se podría hacer. Por ejemplo, una empresa que tuviese un centro de trabajo en Madrid y otro centro de trabajo en París, puede darse el caso, a lo mejor nada más que quiere aplicar los protocolos a su centro de trabajo en Madrid. Eso está, como os decía, contemplado. Lo que pasa es que hay que analizarlo caso por caso, porque no en todas las ocasiones se pueden excluir centros de trabajo porque hay circulación de personal o de partes interesadas entre todos ellos. Pero el alcance, como os comentaba, se determina centro a centro, no se excluyen actividades que se desarrollen en un mismo centro, y frente a empresas que tienen varios centros de actividad, se analiza pormenorizadamente si es posible excluir alguno de ellos del alcance. A lo largo del ciclo de auditoría se audita un muestreo de todos los centros incluidos, de acuerdo a las técnicas de muestreo que están definidas en normas ISO, por lo que al cabo del año completo de certificación sí se auditan la mayoría de los centros, por lo menos de manera in situ. Lo que es documental, eso es prácticamente seguro, ¿no?, que se auditan todos y las medidas que se adoptan en todos ellos. En este caso concreto, Juan, porque conozco el caso, vamos, porque estoy identificando a la persona, tienen varias, es un caso parecido a Carrefour, tienen varias tiendas, ¿vale? Con lo cual entiendo que la exclusión ya no sería tan sencilla. No, en este caso en concreto, por ejemplo, cuando al ser una actividad de pública concurrencia, está considerada con un riesgo alto en cuanto al contagio, y ahí la exclusión de centros no es posible.
Efectivamente. Por eso digo que en algunos casos puede darse la situación de que sí sea factible esa exclusión, pero en otros, como en este que me comentas, es que no es factible, porque además es que la actividad del negocio está vinculada a esos centros de trabajo, ¿eh? Sin ningún tipo de vida. Y sobre todo eso, concurriendo pública actividades al público, pues eso se considera actividad con riesgo alto y eso se evalúa de manera distinta. Muy bien. Tenemos otra pregunta que va al grano. Roberto dice, entiendo que el presupuesto se adaptará a cada organización, pero al realizarse 4 auditorías el coste será bastante elevado, ¿no? Nos pregunta. Eso lo tendremos que ver caso a caso, ¿eh? Efectivamente, al concentrarse las auditorías en un año, pues evidentemente ya hay un coste asociado a ese trabajo. Si es alto o bajo, yo ahí ya no entro, ¿no? Eso lo tiene que decidir cada organización. Lo que sí puedo decir, y que no me escuche nadie, es que los importes que hemos fijado para este proyecto son, no los hay en España, ¿eh? De hecho, igual hasta me riñen, ¿no? Por ello, pero bueno, consideramos que yo creo que merece la pena el ponerlo en marcha y al final es una medida más de apoyo para que las empresas asturianas recuperen pulso, recuperen fuerza y puedan trasladar sobre todo ese mensaje, ¿no? Hacia afuera, ¿no? De que se están haciendo las cosas bien y que se tienen en cuenta todos los riesgos asociados a la situación. Lo que sí podemos decir es que la iniciativa tal como está construida es la que da las mejores condiciones posibles con un enfoque además más ambicioso de las que hay ahora mismo a disposición de cualquier organización. Sin duda. Sin duda. Tenemos otra pregunta de Alba esta vez, que pregunta si hay un límite en el número de empresas que van a participar en el proyecto. Como creo que comenté antes, está relacionado precisamente con el máximo por aula relacionado con la bonificación, así que estamos hablando de que en ningún caso podrían ser más de 15 empresas por una cuestión de la bonificación. Bueno, Marino, sí. Si tenemos 30, hacemos 2. Bueno, ojalá tengamos múltiplos de 15, ¿no? Ojalá tengamos 45, ¿no? Perfecto, sí, tiene toda la razón, Gemma. También pregunta Alba, ¿los precios de AENOR se basan en man-days por sedes o número de trabajadores? El dimensionamiento de las auditorías, que es al final un poco lo que marca el importe final del trabajo, está basado en varios factores. El primero es la actividad de la organización. Con ella somos capaces de determinar el nivel de riesgo que tiene. Hay niveles de riesgo que son críticos, ¿no? El sector sanitario, por ejemplo, como os hablaba también el sector funerario, de servicios sociales. Bueno, pues todas esas actividades tienen un análisis pormenorizado, ¿eh? Y una categorización de riesgo determinada. Igual que, por ejemplo, actividades vinculadas a actividades públicas, ¿no? Como comentábamos antes. Esas también se determinan como de riesgo alto debido a la continua circulación de personas en esos entornos. Otro de los aspectos que se tiene en cuenta para determinar las jornadas de trabajo es la actividad de la organización, como os decía, el número de centros en los que se desarrolla, su actividad y el número de trabajadores. Y en el caso de empresas de pública concurrencia, pues el aforo que se tenga en los locales en los que se admita a las personas. Con todo eso, tenemos una serie de matrices y que eso nos permite calcular el tiempo estimado para el trabajo. Muy bien. Alba plantea también que, dice, bueno, supongo que mandaréis todas las presentaciones al final, las acabamos de mandar también por el chat. Tenéis el enlace a la presentación que hemos utilizado ahora mismo también en el chat. Hay otra pregunta, Raquel dice, ¿puede realizarse solo la formación y no la acreditación? Desde el punto de vista técnico, bueno, quizá Gemma quieres tú responder, pero bueno, desde el punto de vista técnico, por poder se puede hacer, pero como habéis visto, la formación incluye también pasos posteriores a la acreditación, ¿no? Es decir, puede hacerse desde el punto de vista técnico, pero bueno, el proyecto está pensado de manera integral, ¿no? Y hay una relación entre la formación, el proceso de certificación y la retroalimentación posterior. Bueno, quizá Gemma pueda darnos una respuesta más técnica. No, yo creo que lo explicaste muy bien. Yo creo que lo pensamos como un proyecto conjunto, ¿vale? Y por tanto, se podría, pero en principio, bueno, habíamos pensado que fuera un proyecto en el que aportáramos el valor completo a lo que es el servicio. Maite nos plantea, ¿para verificación del sistema serán necesarias analíticas de COVID en ambiente o superficie? Bueno, eso es lo que determina, bueno, no sé si quiere contestar Gemma, pero al final eso viene determinado por el análisis de riesgos que se haga y por la determinación de este tipo de medidas en los protocolos.
Gemma. Yo, a ver, realmente a lo mejor todos estamos acostumbrados a ver otro tipo de normas de AENOR. Yo que ya he tenido acceso al reglamento, el reglamento de AENOR en este caso marca una serie de pautas, pero deja total libertad a la organización en función de los riesgos que ha identificado y de qué tipo de actividad y de esas guías y de esa normativa que tenemos que cumplir para que organice sus protocolos como ellos determinan. AENOR en este caso no se va a meter técnicamente en el desarrollo del protocolo siempre y cuando cumpla normativa y guías de aplicación. Si en determinados casos nosotros consideramos que puede ser bueno para las organizaciones hacer esas analíticas, ¿vale? Porque el contacto con el virus puede ser alto, por el contacto con los usuarios puede ser pues, una residencia de ancianos. Bueno, pues a lo mejor en esos casos podríamos establecer determinados controles, como podríamos establecer test entre los operarios, ¿no? Pero no es algo que en el reglamento esté de forma explícita. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Esther que dice, esta certificación abre la puerta al concepto de la subcontratación, ¿no? Dice, esta certificación, ¿cómo se aplica para empresas que trabajan en instalaciones de clientes? ¿Está más enfocada a las propias instalaciones de la empresa? Yo creo que es interesante. Vale. Pues, Gemma, no sé si quieres contestar tú. No, contesta yo si eso complemento, no te preocupes. Vale, bueno, pues yo creo que está claro, ¿no? Tomando como referencia lo que comentábamos anterior, si hay riesgo de contagio, hay que aplicar medidas. Y en el caso de actividades subcontratadas, pues habrá que evaluar dónde se desarrollan. Efectivamente, si se desarrollan en obras o en instalaciones de cliente, pues la empresa tendrá que definir los protocolos y las medidas que va a tomar cuando sus empleados, sus trabajadores, están trabajando en otras instalaciones. Ahí, lógicamente, también hay que tener en cuenta la coordinación de actividades empresariales. Vamos a casa del cliente y podemos hacer en casa del cliente lo que el cliente nos permite hacer dentro de la ley, ¿no? Habrá que hablar con el cliente para trasladarle cuáles son esas medidas que tenemos nosotros, pactarlas con ellas y en su caso, llevarlas a la medida. Para empresas que tienen centros de actividad temporal, como pueden ser empresas de construcción, empresas de ingeniería, de proyectos llave en mano, sí se van a auditar también esos centros temporales, con un muestreo mayor que los centros fijos, pero sí se va a verificar que en los centros temporales se están aplicando también las medidas adecuadas que se han definido en el protocolo. Porque básicamente cualquier persona que esté trabajando, ya sea en nuestras instalaciones o fuera de nuestras instalaciones, es un vector de contagio. Entonces tenemos que tener claro que tenemos que aplicar medidas a todo nuestro personal allí donde desarrolle su actividad, sea en centros propios o sea en centros de trabajos temporales de nuestros clientes. Yo creo que además en esta pregunta concreta, que me pareció entender que preguntaba, se estaba refiriendo a una empresa que desarrolla su actividad en las instalaciones del cliente. Aquí va a ser muy importante la parte de la coordinación de actividades empresariales. Es decir, aquí mis conversaciones con los auditores de AENOR lo que me han trasladado es que ellos tendrán en cuenta los protocolos propios que nosotros hayamos puesto en práctica porque los consideremos necesarios, pero también cómo llevamos a cabo la implantación de los protocolos que nos traslada nuestro cliente, porque en ese caso es muy importante. El cliente nos estará dando unas pautas y nosotros vamos a tener que implementarlas en nuestra forma de trabajar. Por lo tanto, es básico que ahí no solamente definir los protocolos, sino ahí es muy importante la parte de visita in situ, porque tenemos que demostrar cómo somos capaces de poner en marcha todos los protocolos que nuestro cliente nos está demandando, que pueden ser múltiples en función de la subcontratación de la que se trate. Pues muchas gracias. Os recuerdo a todos que tenéis en el chat 3 documentos, o 3 enlaces, mejor dicho. Uno a la solicitud de presupuesto para AENOR, en la que se os pedirán unos datos básicos para poder hacer exactamente la oferta, que ya os aseguramos que será, digamos, la mejor posible, ¿no? Y muy beneficiosa respecto a otros precios que podéis encontrar fuera de este proyecto. En segundo lugar, el enlace a la información de nuestra web, donde podéis encontrar más información sobre el proyecto y también la inscripción. Y, en tercer lugar, la propia presentación que hemos ido utilizando a lo largo de este webinar. Yo creo que hemos llegado ya al límite de tiempo, pero hemos cumplido también, yo creo que con todas las expectativas y con todas las condiciones que nos habíamos marcado al inicio, con lo cual, muchísimas gracias, Juan Lucas, muchísimas gracias, Gemma, muchísimas gracias a AENOR y a PFS y, por supuesto, muchísimas gracias y los mejores deseos desde el club en términos de salud y de seguridad para todos los que habéis compartido con nosotros este rato y esperamos que haya sido de mucho interés. Muchísimas gracias a todos.
Gracias. Gracias.